Perdónenme, estaba leyendo. Buenas noches, señores, a esta nueva sesión del curso virtual sobre las contrataciones públicas. Siempre con la disculpa del caso. Bueno, estamos atrasados según el reloj 5 minutos. Pero en fin, vamos a conversar siempre de la sesión. Siempre dando inicio, tratando de invocarles que me puedan confirmar si vuestro audio está correcto. Y que por favor eviten tener algún otro programa abierto, porque obviamente este tema del internet es de alguna manera complicado cuando se tiene varios expedientes abiertos. Buenas noches, señor Deza, buenas noches. Me saludan de Trujillo. Bien. Ok, a ver, por favor, aunque menos, quiero que me confirmen bien. Ok, el audio siempre es justamente un poco el inconveniente, pero a ver, ¿me escuchan? Bien, ok. Señor Aquino me indica de que el audio está claro. Ok, entonces a ver, por favor. Tengo 5 oyentes. A ver si llegamos a un número de 6, un número que podamos aproximarnos. O bien, nada. Creo que ustedes merecen respeto porque están entrando en su oportunidad. Hay quienes en algún momento han podido entrar, están saliendo, quizás por estos 5 minutos. Pero, en fin, vamos a dar inicio a esta sesión que va a continuar con el tema general de la planificación de compras, ¿no? El módulo de la planificación de compras que, tal como lo hemos visto la semana pasada en forma introductoria, nos corresponde ya ahondar sobre los sistemas administrativos, ¿no? Un tema muy importante porque, como explicaba, el operador logístico o el proveedor, a su vez, también vamos a plantear los dos escenarios, tanto quien labora en una administración pública dentro de las contrataciones públicas, como aquel proveedor que está interesado en participar en las contrataciones que realiza el Estado peruano, debe conocer cuál es el flujo del procedimiento, ¿no? Y ese procedimiento, de todas maneras, va a involucrar a sistemas administrativos, de tal manera que, explicando esta sesión, puedan ustedes tener de alguna manera la noción de las instancias por las cuales de algún modo la contratación pública se involucra. Bien, entonces explicábamos en algún momento, ya ahondando, que el sistema administrativo en general viene a ser un conjunto, ¿no, señores? Un conjunto, quiere decir no uno, sino varios principios, obviamente normas, porque estamos hablando de disposiciones, procedimientos, que son de alguna manera toda una secuencia de actos que tienen por finalidad, o sea, buscan un fin de regular el empleo eficiente y eficaz de los recursos estatales. Mire qué importante es hoy en día la eficiencia y la eficacia con relación a los recursos públicos. ¿Por qué son importantes? Obviamente porque esos recursos públicos
nos corresponden. Recuerden que nosotros como ciudadanos somos contribuyentes a la vez, y ese dinero, pues qué mejor que sea y que tenga un buen destino, ¿no? Y nosotros, cuando nos convertimos en operadores, de alguna manera estamos involucrados aún más para que esos recursos sean correctamente utilizados. Bien, entonces reiteramos, el sistema administrativo viene a ser un conjunto de principios. Recuerden aquellos principios que son enunciados, que nos van a regular nuestras acciones, las normas, procedimientos, también técnicas e instrumentos que guardan o tienen por finalidad regular el empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos o estatales, como le queramos llamar, ¿no? Obviamente, esta correcta administración de recursos la realizan las entidades de la administración pública, ¿no? Que a su vez, fijando metas y fijando objetivos, promueve la eficiencia en su uso, ¿no? Una eficiencia que quiere decir que se destinen correctamente los recursos para los objetivos que se puedan trazar. Bien, ahora, los sistemas administrativos, tal y como tenemos en el gráfico, son, el Sistema Nacional de Presupuesto, que lo hemos visto en el tema anterior, que es muy importante, ¿no? Y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. El Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Miren, tenemos 6 sistemas administrativos por los cuales de algún modo se involucran e interrelacionan. Interrelacionan quiere decir, por, digamos, colocar un ejemplo, que son como los primos hermanos, ¿no? Los primos hermanos que, si bien cada quien tiene una independencia, son familia, guardan una relación. Entonces es importante concebir justamente que estos sistemas de alguna manera asumen un rol dentro de lo que son los procedimientos de contratación pública. Ahora, cada sistema a su vez tiene una base legal que es importante reconocerla, ¿no? De alguna manera, porque es finalmente la que va a establecer, disculpen a quienes se disculpan la tardanza, no se preocupen, estamos casi iniciando la sesión y estaba explicando sobre los sistemas administrativos. Bien, comentaba en todo caso que cada sistema tiene una base legal que permite fijar las reglas, permite fijar todas las disposiciones, todos los enunciados, permite fijar las leyes mismas que van a regular dicho sistema. Bien, para el efecto podemos decir que hay un Sistema Nacional de Presupuesto cuya ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, que es la ley 28411, discúlpeme, 28411, que es una ley que a la fecha está vigente, es la base legal del Sistema Nacional de Presupuesto. Mientras que en el Sistema Nacional de Tesorería existe la Ley General de Tesorería, que es la ley 28693, ¿ok? 28693. Luego tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, es donde está también las contrataciones públicas. Recuerden
tal como les comentaba, de que las contrataciones públicas no son únicas dentro del sistema de abastecimiento, sino es una de las funciones que asume el Sistema Nacional de Abastecimiento y que está regido por la Ley General del Sistema de Abastecimiento, que es el decreto ley número 22056. Tenemos también para el Sistema Nacional de Contabilidad la Ley General del Sistema de Contabilidad, que es la Ley 28708. Seguimos con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ustedes recuerden, las siglas SNIP, es la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Ley número 27293, y en lo que corresponde a la base legal del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tenemos la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es la Ley 29151. ¿Ok? Entonces, tal como hemos expresado, tenemos una base legal que va a regular, que va a fijar todo lo que corresponde al sistema mismo, que de alguna manera le sirve como base legal. Bien, a su vez, cada sistema, tal como lo estamos viendo en el gráfico, cada sistema tiene una oficina principal, digamos una dependencia que le va a permitir desarrollar las funciones propias de ese sistema, ¿no? Y es lo que a nosotros nos permite identificar en cada entidad pública que corresponde al sistema administrativo respectivo. ¿Ok? Hay quienes ahorita están teniendo algún inconveniente con el audio. Bueno, veo uno nomás. Hay quien no se escucha, me dice la señorita Luz Delia. A ver, ¿me están escuchando? Son dos personas que me indican que no me escuchan. Bien, ok, vamos a continuar. Hay quienes me dicen entrecortado. A ver, ¿me escuchan ahí? Se escucha entrecortado. Hay quienes han tenido dificultades para analizar el link. Bueno, señores, un poquito de tolerancia. Yo les ruego bastante su comprensión, es cierto. Este tema es muy delicado, muy sensible en el tema de la transmisión, me refiero, ¿no? Porque muchas veces el clima, muchas veces la distancia, obviamente es un poco que interfiere, por decirlo técnicamente. Pero bueno, estamos tratando, como les dije en el momento de la exposición, tratar de enlazar las ideas según lo que yo voy exponiendo. Entonces, confírmeme por favor, a ver, ¿me están escuchando bien aquellas personas que han tenido hace un momentito una dificultad en el audio? A ver, la señorita Morote, el señor Quincho, bien, ok, el señor Avanto me indica que sí me está escuchando. Bien, ok, muchas gracias señor Rabanal, escucha bien. Vamos a continuar. Entonces, habíamos expresado ya la base legal de cada sistema administrativo, ¿no? Que es muy importante porque es la que va a fijar las reglas, las disposiciones de cada sistema. ¿Ok? Estaba comentando que nosotros identificamos cada sistema según la dependencia orgánica que se constituye para cumplir esas funciones, las funciones del sistema, al que corresponde. Por decir, el Sistema Nacional de Presupuesto está relacionado obviamente con la oficina de presupuesto. La oficina de presupuesto de cada dependencia orgánica, o sea, de cada entidad pública, es la que va a desarrollar todas las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto. Existe una oficina de tesorería, ¿no? Que nosotros la relacionamos mucho con el pago, que es la que va a identificar todo el Sistema Nacional de Tesorería.
Y bueno, tenemos en el Sistema Nacional de Abastecimiento que identificamos a través de la oficina de abastecimiento. Hay quienes conocen la oficina de logística o muchas veces son gerencias. Sin embargo, uno u otro nombre no lo descarta de que son las dependencias orgánicas que desarrollan todo lo que corresponde al abastecimiento de bienes y servicios. Bien, tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad que se identifica en las entidades públicas a través de la Oficina de Contabilidad. Recuerden, la Oficina de Contabilidad, ¿no? Es todo el tema contable, todo el tema de alguna manera corresponde al Sistema Nacional de Contabilidad. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que muchas veces está fijado con una oficina de inversiones, y que aquí hay que acotar que este sistema en realidad no tiene totalmente oficinas implementadas en todas las entidades públicas, ¿no? Solo aquellas que van a ejecutar obras. Aquellas que ejecutan obras van a encontrar una oficina, obviamente, involucrada al Sistema Nacional de Inversión Pública. Tenemos el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que lo relacionamos con la función del control patrimonial. No, la función de control patrimonial, hay oficinas de control patrimonial, hay oficinas de margesí de bienes, en fin, aquella oficina que en su momento va a efectuar el inventario, ¿no? Entonces, por ese lado, es importante que ustedes conozcan que va a el Sistema Nacional de Bienes Estatales, involucra a la unidad o dependencia del control patrimonial. Si bien no está en el gráfico, porque consideramos un sistema, a ver si lo calificamos, no tan inmerso a la entidad pública, por lo contrario, está por encima en el hecho de que ejerce una tarea, una función de control. Estamos hablando del Sistema Nacional de Control, ¿no?, que corresponde a la Contraloría General de la República. Recuerden, hay un Sistema Nacional de Control que involucra a la Contraloría General de la República. Bien, entonces, por ese lado, queda claro lo que corresponde a la función de los sistemas nacional administrativos y que, de alguna manera, desarrollan sus funciones a través de las dependencias orgánicas. Hablamos entonces del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Obviamente, como todo sistema, tiene un conjunto de órganos, normas y procedimientos, obviamente, que van a conducir el proceso presupuestario, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el presupuesto, todo lo que tenga que ver con esa planificación y programación de todo lo que ingresa y de todo lo que egresa, tiene que ver con el Sistema Nacional de Presupuesto. Obviamente, ese proceso presupuestario, que lo hemos visto en la sesión anterior, tiene las fases, recuerden, 5 fases: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Miren qué importante es conocerlas, porque en alguna fase las contrataciones públicas ingresan. ¿Cuál sería? A ver si ustedes recuerdan. Es la fase de ejecución, porque es donde se va a ejecutar, se va a hacer el gasto, ¿no? ¿A través de qué? De las contrataciones, ¿ok? La programación también es muy importante como fase, porque nos va a permitir delinear o nos va a permitir fijar esa visión que deben tener todas las entidades públicas, ¿no? Tratando de planear y planificar todas sus necesidades, ¿no? Formulación es en cuanto a saber cuánto finalmente se podría gastar,
Y la aprobación es aprobar justamente lo que ya se actuó para continuar con la ejecución, que sería propiamente la ejecución de lo que se quiere. Y una fase muy importante, que es la evaluación, va a terminar con todo este proceso presupuestario. La evaluación, importante porque nos va a permitir medir y nos va a hacer un seguimiento de alguna manera con relación a todo lo que se viene efectuando del proceso presupuestario, y nos va a dar indicadores o parámetros de cómo se va llevando todo el proceso presupuestario, que nos permita en algún momento quizás corregir lo que no se ha hecho, corregir quizás lo que se ha hecho mal, o en todo caso dar a conocer que se están cumpliendo las metas y objetivos, ¿no? Miren qué importante es saber las fases del proceso presupuestario. Bien, tenemos también el Sistema Nacional de Tesorería. Recuerden, la Oficina de Tesorería. Y todos tenemos que tener de alguna manera conocimiento de que existe un Sistema Nacional de Tesorería, que también, como los demás sistemas, es un conjunto de órganos, porque hay dependencias justamente que corresponden, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Y acá viene la esencia, o viene la idea de lo que es el Sistema Nacional de Tesorería, que nos dice que esos órganos, esas normas, procedimientos, técnicas e instrumentos están orientados a la administración de los fondos públicos. Miren, Tesorería ve y orienta la administración de los fondos públicos. O sea, son todos los recursos que cuentan las entidades públicas. ¿Ok? Indistintamente, no es necesario conocerlo, la fuente de financiamiento y el uso de los mismos. ¿Ok? Recuerden que el Sistema Nacional de Tesorería está orientado a la administración de los fondos públicos. ¿Ok? Bien. Y tesorería normalmente, señores, nosotros debemos conocer, porque finalmente ahí llega el expediente para lo que corresponde la fase del pago, ¿no? La fase del pago, que entra en lo que corresponde en la fase del proceso presupuestario, en la ejecución, ¿no? El pago que finalmente nos va a permitir honrar y asumir los compromisos que de alguna manera uno realiza cuando efectúa las contrataciones públicas, ¿no? Entonces hay que conocer, pues obviamente, cómo funciona o cómo de alguna manera se desarrolla el Sistema Nacional de Tesorería. Luego tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad. Miren, contabilidad, o la oficina como tal, existe en todas las entidades, ¿no? Nosotros sabemos y nosotros conocemos, como les digo, que hay una oficina de contabilidad. Esa oficina de contabilidad es la que está inmersa dentro de lo que corresponde al Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Sí? Un área muy importante, porque va a desarrollar el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos contables. Miren, la palabra mágica de este sistema nacional es contables, ¿ok? Todos aquellos procedimientos contables los va a asumir el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Recuerden, lo contable es tratar de llevar en números, en cifras, todo lo que corresponde al ingreso y todo lo que corresponde al egreso, ¿no? Mientras ingresa un recurso, en otras ocasiones se gasta o se utiliza correctamente ese recurso.
Bien, hay quienes tienen problema aún con el audio. Me indica la señorita Jara que está teniendo un problema con el audio. Por favor, le agradecería que me confirme. ¿Sí? Bien. Me preguntan la diferencia entre el Sistema Nacional de Tesorería con el de Contabilidad. Lo que sucede es que no digamos como una diferencia que pueda marcar cada una, porque tienen distinto, digamos, funcionamiento dentro de lo que corresponde a la cadena de todo el proceso de contratación, ¿no? Porque recuerden que mientras contabilidad va a realizar todo el balance, todo el equilibrio contable, es decir, nos va a permitir decir cómo se va gastando, qué va generando ingresos. El sistema de tesorería es lo que va a permitir realizar simplemente aquellas obligaciones asumidas en base a lo que se va contabilizando y lo que va generando ingresos. ¿Se dan cuenta? Hay toda una cadena, hay toda una, digamos, una secuencia llena de eslabones que se relacionan mucho entre sí. ¿Ok? Entonces, les agradezco a alguien, ahí la señorita Altuna Cáceres me indica que se escucha bien, muchas gracias. Entonces, más que le busquemos diferencias, lo que tratemos es de que en sí está diferenciado porque de alguna manera una se coloca más adelante que la otra dentro de la secuencia del procedimiento de contratación. Ok, la señorita Morote está recomendando que cierren otras aplicaciones. Es cierto lo que vengo reiterando siempre al inicio de cada sesión, para que ustedes mismos tengan una correcta, un correcto audio. Bien, comentaba entonces que el Sistema Nacional de Contabilidad va a permitir, obviamente, como su nombre lo dice, va a permitir manejar las cifras tanto del ingreso como del egreso, ¿no? De tal modo que esa situación nos permita conocer en su momento cuánto está ingresando y cuánto se está gastando. Bien, existe en este Sistema Nacional de Contabilidad un marco legal dado por la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. Obviamente, ¿qué va a regular esta ley? Todos aquellos organismos que componen el Sistema Nacional de Contabilidad, como cuáles le dije, las oficinas de contabilidad. Bien. Nos toca hablar sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública, que corresponde al sistema, obviamente administrativo, porque es uno de los sistemas administrativos que va a actuar como un sistema de certificación de calidad. Pero nos va a certificar la calidad ¿de qué? De aquellos proyectos de inversión pública donde se invierte. Y esto tiene mucha relación ¿con qué? Con las obras. No al 100%, porque hay otros proyectos también que son de inversión que no necesariamente se pueden considerar como obras, pero en su mayoría son las obras. Lo que vemos, lo que nosotros de alguna manera esperamos de toda autoridad, las obras. Sucede que cuando se tiene proyectada una obra, corresponde elevar ese expediente para que de alguna manera sea autorizado, obviamente, por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? De tal manera que, contando con el visto bueno y la revisión del Sistema Nacional de Inversión Pública, se va a proceder a que se ejecute dicha contratación. Consideramos que es una herramienta, un medio de planificación de la inversión que es anterior a la formulación del presupuesto. O sea, nos va a permitir decir, pues efectivamente está aprobado y ahora lo vamos a ejecutar, pero para ejecutarlo definitivamente tenemos que considerar que previamente se haya planificado.
Bien, esto es lo que nosotros conocemos como el SNIP. Recuerden, el SNIP que tantos problemas muchas veces trae por el hecho de que se comenta que demora mucho, pero es la carga, es la carga. Imagínate una obra por cada entidad, serían como 2000 o 1500 que tienen que someterse siempre a la revisión del caso y más que todo tratar de fijarle una prioridad. Bien, todos aquellos trabajadores del Estado cumplen reglas, ¿no? Vamos a partir de esa premisa. Todo el personal contratado para dicha contratación pasa todo un procedimiento selectivo, ¿no? A ver, voy a hacer una pausa. Hay quien me pregunta, ¿tiene dentro de cada entidad existe un SNIP? Comentaba de que no necesariamente, y no es que no existe un SNIP, perdónenme, me refería al Sistema Nacional de Inversión Pública. A ver, vamos a distinguir. El SNIC se concentra dentro de lo que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. Es ahí donde existe la oficina que va a permitir autorizar justamente todos los proyectos. Sin embargo, en lo que corresponde a cada dependencia, tenemos que considerar que se puede implementar una oficina que se encargue de los proyectos de inversión. O sea, podríamos llamar una dependencia de proyectos de inversión, pero no es la que a sí mismo se va a autorizar. Miren, que quede claro ese tema. Simplemente que estas oficinas de proyectos de inversión en las entidades públicas van a permitir realizar o elaborar proyectos de obras, proyectos en donde se genere una inversión pública que permita luego tramitar ante el SNIP justamente esa aprobación que facilite la ejecución. ¿Ok? ¿Estamos entendidos? Bien. Quería tocar el Sistema Nacional de Personal. Comentaba de que todos los que elaboramos en las entidades públicas de alguna manera pasamos un proceso de selección de nuestra función, ¿no? Creo que todos de alguna manera pasamos y eso está dentro de lo que corresponde al procedimiento que fija el Sistema Nacional de Personal. Entonces, dentro de lo que corresponde a ese trabajador pasa fases como el reclutamiento, que es captar justamente el personal, el recurso humano, el registro, el control, el desplazamiento, la capacitación y otros, obviamente, que involucren al personal contratado por las diversas unidades ejecutoras del Estado. Aquí estamos hablando en todo caso de todos los trabajadores del Estado. ¿Ok? Entonces tenemos obviamente la importancia ya del Sistema Nacional de Personal que va a permitir obviamente una correcta selección de recursos humanos, o sea, de personas que deben cubrir, hoy en día deben cumplir todo ese perfil, un perfil que nos dice cuál es lo mínimo que debe contemplar el personal que va a desarrollar esa función o ese puesto, ¿no? El perfil del puesto. Hoy en día se conoce como el perfil del puesto. Entonces es muy importante porque el personal de alguna manera se trata de que sea objetivo y a partir de una correcta selección o idónea selección del personal va de alguna manera a asumir de que tengamos los mejores profesionales o los mejores técnicos, el mejor personal dentro de cada entidad, lo que hace luego una competencia sana entre todas las entidades de asumir el cumplimiento de sus objetivos, ¿no?
porque con buen personal, con correcto personal, se logran muchas cosas. Bien. El Sistema Nacional de Bienes Nacionales, obviamente aquel relacionado con el control patrimonial, recuerden, es aquel que fija los procedimientos que permiten una eficiente gestión, pero sobre los bienes. ¿Los bienes de quién? De cada empresa pública, de cada entidad pública, a su vez denominados los bienes estatales. O sea, todo aquello que compra, aquel mobiliario que adquiere una entidad pública pasa a ser patrimonio del Estado. ¿Sí? Recuerden, cada bien que se adquiere pasa a ser patrimonio del Estado. Ahora, no solamente muchas veces es adquirir, hay veces se pone a disposición esos bienes. Recuerden por qué. Porque todo bien se va depreciando. Es decir, si hoy me costó un vehículo $10,000, al año siguiente ese vehículo no va a estar al mismo precio, porque de alguna manera se va devaluando. En el término correcto del patrimonio se llama depreciando. ¿Ok? Se va depreciando de tal modo que ya no va a tener su valor monetario, y esto en algún momento se le podría dar incluso de baja, ¿no? De baja, que lo que evidencia es que ya no es útil en la entidad, ¿no? Es por eso se le da de baja. Por otras cosas también, por el hecho de que se deteriore, por el hecho de que ya no cumpla su finalidad, en fin, razones que finalmente los tiene que asumir el órgano de control patrimonial, ¿no? Entonces, ahí cuando se da de baja se puede disponer de ese bien, ¿no? De acuerdo a lo que considere necesaria la entidad pública. Existe una ley general del sistema de bienes estatales, que es el decreto supremo número 007-2008-vivienda. Recuerden que acá hay una entidad general involucrada, que es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Entonces, la SBN, ¿no? Ya suena un poco como a estas películas que ponen las siglas, pero lo correcto sí pues es la SBN, ¿ok? Entramos, obviamente que ya en su momento lo explicaremos con mayor ahondamiento, al Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Como su nombre propio es abastecer, son todas las políticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos orientados al regional flujo, dotación, suministro, empleo, conservación y todas las acciones especializadas que permitan el correcto abastecimiento, la atención de ¿qué? De bienes, servicios u obras, ¿ok? Bienes, servicios u obras que de alguna manera nos van a satisfacer las necesidades que al final ayudan o se apuntan a lograr los objetivos y metas. Bien, aquí tenemos la tarea de las contrataciones públicas, que si bien tienen una normativa única vigente, están dentro de todo ese sistema nacional de abastecimiento. Es decir, a ver, quien es jefe de una dependencia de abastecimiento, a su vez tiene que cuidar labores y funciones no necesariamente de contrataciones, que es un grueso. Sin embargo, existe la función del servicio general, la función de almacén
la función de control patrimonial. ¿Se dan cuenta? Funciones que están involucradas dentro del sistema de abastecimiento. ¿Ok? Qué importante es este sistema, señores, porque acá nos van a decir todo el flujo de la contratación, ¿no? A ver, ¿quieren hacer una consulta? Ahí que se está disculpando porque recién se conecta. No se preocupe, señor Escudero. Por lo contrario, estamos tratando de haber comenzado para poder expresar toda la sesión. Bien, estaba indicando justamente que íbamos a ahondar sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, para ello tenemos que señalar que comprende los procesos técnicos de planeamiento, programación, obtención, recepción, ingreso, almacenamiento y distribución, así como la administración y disposición final de los bienes duraderos. Miren qué importante, duraderos, que duran, adquiridos u obtenidos. ¿Es lo mismo? Bueno, se va diferenciando el tema de adquiridos es porque se utiliza un recurso y obtenidos es porque podría ser un bien donado. A ver, hay quien de repente me indican de que ha habido una falla en el audio. A ver, el señor Fernando, ¿sí? ¿Me escucha ahí? ¿Me está escuchando, señor Fernando? Bien, ok, muchas gracias, señorita Alicia. Bien, comentaba entonces, y estamos hablando, hemos entrado a conversar sobre el proceso, sobre los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento. Miren, en cada función también se va a crear una dependencia que pueda supervisar, pueda supervigilar y en todo caso desarrolle esa función específica. ¿Ok? Miren, si nosotros tenemos procesos técnicos de planeamiento, programación, obtención, recepción, ingreso, almacenamiento y distribución, podemos definirla así. A ver, planeamiento y programación, recuerden que están dentro de lo que corresponde a las fases de las contrataciones públicas, que es la fase de actos preparatorios, ¿no? O de programación. En la obtención podemos involucrarla dentro de la fase de selección y recepción, ingreso, almacenamiento y distribución, que es la de ejecución contractual, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Entonces, por ese lado, esto queda claro cómo desarrollan las funciones. Bien. Ahora, el nivel estratégico del Sistema Nacional de Abastecimiento. Miren, a nivel estratégico, el abastecimiento mismo va a comprender, va a envolver a todas las áreas de la organización. ¿Se dan cuenta? Todas las áreas de una dependencia, de una entidad. A ver, perdóneme, el señor Rojas me indica, el SNA absorbe las contrataciones. Absorbe, sí, es cierto, absorbe. O sea, las contrataciones está dentro de una de las funciones del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por decirlo, el Sistema Nacional de Abastecimiento es el ámbito, va a ser todo el radio, va a ser todo el campo. En ese campo hay funciones, la función de contratación, la función de almacenamiento, la función de supervigilar los bienes estatales, ¿no? Se dan cuenta, son varias funciones que va a implicar el Sistema Nacional de Abastecimiento. Por eso, ustedes van a si elaboran en alguna oficina de abastecimiento, no solamente hacen contrataciones públicas, hay almacén, hay control patrimonial, recuerden, el almacén que tiene que ver con el inventario de existencias físicas, luego tenemos el área de control patrimonial que tiene que ver con todo ese margesí de bienes, los servicios generales, que son aquellos servicios menores que hay que atender dentro de lo que corresponde a la entidad pública.
Bien, entonces es importante conocer obviamente cómo es el nivel estratégico del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y les comentaba que envuelve a toda la organización. O sea, es por eso que yo entiendo la lucha que tiene el personal de logístico por involucrarse en toda esa cultura logística, ¿no? Que todos aprendan, que todas las áreas aprendan algo de lo que corresponde al procedimiento de contratación. Entonces, que nos ayude, que hagan un buen requerimiento a las áreas usuarias, que sepan realmente cómo es la contratación, de tal manera que se involucren para que esa contratación sea óptima. Bien, continuamos entonces comentando que involucra efectivamente a todas las áreas de la organización para diseñar, obviamente, desde la etapa misma de la necesidad. Recuerden, en algún momento lo expliqué, que la necesidad surge en ¿dónde? En un área usuaria. Esa área usuaria es la única, exclusiva y responsable de determinar su necesidad. ¿Ok? Entonces, ese proceso de determinar la necesidad y concebir qué es lo que se quiere va a involucrar a su vez un proceso que incluya todos los medios necesarios para obtener los mejores resultados. ¿Se dan cuenta? Mejores resultados tanto económicos como técnicos que satisfagan al usuario. Bien. Los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento. Miren, estos principios son muy importantes, señores, porque al final esto nos va a permitir una correcta actuación. El principio de moralidad. Qué importante es la moralidad dentro de lo que corresponde a la función logística, de tal manera que como nosotros somos los que efectuamos el gasto, vamos a originar que se asuman compromisos que en algún momento hay que pagar y hay que honrar. Hay que demostrar bastante moralidad. Moralidad quiere decir de que actuemos correctamente, con todas las normas de la moral, ¿no? Y aquí es difícil, lo entiendo, porque muchas veces sucede que la corrupción gana terreno, pero aquí lo que se trata es de pensar positivamente que no nos va a involucrar, ¿no? No nos va a involucrar. El principio de libre competencia, que corresponde cuando los procesos de selección tienen que de alguna manera propiciar la concurrencia de los proveedores, ¿no? No solamente pues tratar de, como se conoce, como mal se conoce, que se dirija esa contratación. No, señores, eso no es correcto. La imparcialidad es que si bien se va a tener también concurrencia de postores, haya una imparcialidad, por decir que no se tenga la tendencia o el favoritismo hacia determinado proveedor. El principio de eficiencia. Eficiencia quiere decir que utilizar correctamente los recursos, ¿no? Qué importante es conocer estos principios. El principio de transparencia. ¿Quién no ha escuchado sobre la transparencia? De tal modo que nos permita la transparencia mostrarnos que el procedimiento ha sido correctamente aplicado y no hay ningún interés dentro de lo que corresponde a cada persona que realiza esa contratación. Un interés personal, un interés
que involucre algún lucro indebido, obviamente. Entonces, por ese lado, el principio de transparencia surge como principio del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y quizás en el orden no está primero, pero consideremos que es el más importante de los principios para que toda actuación del funcionario de alguna manera sea la más correcta. A ver, me indica la señorita Delia que se le está entrecortando. No he tenido otras, digamos, otros temas, pero a ver si me confirma que ya me está escuchando bien. Estoy tratando de hacer algunos ajustes. El señor Escudero también me indica que por su punto no escucha, pero el señor Giancarlo debo entender que sí. Ok, entonces a ver si la señorita Delia me confirma de una vez para continuar. El señor Escudero también he hecho un pequeño ajuste en el micro. Estoy tratando de corregir en algún momento algunas situaciones que quizás considero que no les permite llegar bien el audio. Bien, vamos a continuar. Entonces hablaba justamente de la transparencia. Aún está, me indica. A ver, aún se le está entrecortando. A ver, ahí por favor. A ver, señorita Delia. Bien. A ver, no, por lo contrario, tengo una distancia. Alguien me indica que el micrófono está muy pegado. Estoy tratando de manifestarle que por lo contrario, estoy tratando de mantener una distancia al micrófono, como lo tengo dentro, colgado en el cuello. Eso me permite regular la distancia. Ok, me están escuchando mejor, el señor Escudero, ya está bien. Bien, no, y créanme que no he movido nada, se dan cuenta. Quizás es un tema de señal, pero bueno, vamos a superar. Yo creo que estas cositas se superan y continuamos con nuestro objetivo de que ustedes puedan captar las ideas principales. A ver, que me indica que el tema, sí señor, los temas son interesantes porque finalmente es un tema, es el marco justamente lo que corresponde a una contratación pública, porque como le digo, el operador logístico no solamente se va a sentar para hacer una compra, sino debe conocer qué es lo que se antepone a esa adquisición y qué es lo que sobreviene a esa obligación que se genere, ¿no? Bien. Veníamos del principio de economía, que no entendamos como que de alguna manera pues compremos lo más barato. La economía finalmente significa mucho más. Es, si bien tratar de ser eficientes en el gasto, es tratar de adquirir, de contratar lo óptimo, ¿no? Lo óptimo. Entonces, por ese lado es importante conocer el principio de economía dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. El de vigencia tecnológica. El de vigencia tecnológica también es importante porque hoy en día la globalización nos impulsa a estar al día con nuestros equipos, con toda la tecnología, ¿no? Esta tecnología que al final, miren cómo, claro, alguien me comenta, inclusive puede ser lo más caro. Sí, efectivamente, en cuestión de precio, pero eso más caro con el tiempo resulta más barato, ¿no? A nosotros mismos nos sucede en lo cotidiano, ¿no? A ver, si hablamos un poco con el comentario del señor Escudero, que nos indica que muchas veces, para el ejemplo, en lo cotidiano, nosotros no necesariamente nos basamos en lo más caro, no sabemos del precio, simplemente que cuando hacemos la selección vemos primero el aspecto técnico, pero resulta que ese aspecto técnico conlleva que cueste un poquito más, y cuando lo adquirimos nos damos cuenta de que efectivamente va a ser duradero, efectivamente es un buen equipo, efectivamente es un correcto bien, y que mejor haber adquirido lo último en calidad. Ok, se traduce pues, lo barato sale caro. Efectivamente, lo barato
sale caro. No en general, sonrío, disculpe, porque a veces también hay cosas que son baratas, pero nos permiten hacer bien las cosas. Bien, seguimos con el principio de trato justo e igualitario, que es aquel que nos va a permitir determinar justamente que las reglas sean las mismas para todos. Todos somos iguales, señores, y esto va de la mano con la imparcialidad. ¿Ok? Bien, leo un comentario que me dicen: en caso de baratos tiene que estar sustentado técnicamente o caros. Efectivamente, a ver, lo que pasa es que en la secuencia nosotros cuando hacemos una selección no estamos mirando primero el precio, primero estamos mirando lo técnico, ¿no? En la medida que reúna lo técnico es que nosotros tenemos que entrar a la fase de la propuesta económica. Entonces, por ese lado es de alguna manera distinto plantear que nosotros nos fijamos en el precio, ¿no? Digo nosotros como operadores logísticos. Bien. Como les comentaba, estábamos ahondando en el Sistema Nacional de Abastecimiento y ya podemos decir entonces, si en algún momento mencionamos cuál era su base legal, que era el decreto ley, o es el decreto ley 22056, donde obviamente en su momento, porque se encuentra desactivado, se creó el Instituto Nacional de Administración Pública. Hoy en día hay 2 hasta 3 entidades en las cuales se le ha distribuido las funciones de ese Instituto Nacional de Administración Pública, de tal modo que ya no se concentran como se hacía en su momento. Este Instituto Nacional de Administración Pública, a ver, me dice la señorita Jara que está premiada con el audio y la conexión. A ver, discúlpeme, debo entender el argot que debe tener bastante problemas con el audio. A ver, ¿usted ya me escucha, señorita Jara? El audio alta fidelidad, me dice el señor Rojas. A ver, hay que ser comprensivo. Ok, señorita Jara, muchísimas gracias. Estoy tratando de que todos estemos de alguna manera satisfechos, quizás no contentos, pero sí satisfechos, porque de alguna manera estamos captando lo que exponemos. Bien, comentaba entonces que ya más a fondo sobre el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y hablaba obviamente sobre el INAP, ese INAP que si bien ya está desactivado, fue desactivado en el tiempo del señor Fujimori. Las funciones que desarrollaba han sido redistribuidas. No es que también hayan desaparecido las funciones, sino que han sido recogidas en todo caso por el Ministerio de Economía y Finanzas, que desarrolla en algunos casos el tema de la catalogación de los bienes, ¿no? Temas parecidos y similares en cuanto a las funciones que desarrollaba. Pero no necesariamente una sola norma regía o rige el Sistema Nacional de Abastecimiento. Señores, tenemos la Constitución Política, tenemos la resolución, y esta resolución es bien importante, la resolución jefatural 118-80. Claro, uno dice el año 80, pero señores, yo saludo mucho al legislador de años anteriores, de décadas anteriores, porque estos legisladores tenían una visión futurista. No regulaban para el año, regulaban para las décadas, regulaban casi para el siglo, ¿no? Estos legisladores que realmente aplicaban o confeccionaban una norma que se adelantaba a los hechos. Hoy en día, lamentablemente, pues la crítica creo que es común. No tenemos legisladores que nos permiten obtener legislaciones que vayan más allá de 1 año o 2 años.
Ok. Bueno, ya estos calificativos que a veces hacemos comentarios, creo que no vienen ya un poquito al caso, pero efectivamente es un denominador común hoy en día que elegimos legisladores que no o técnicamente no tienen la capacidad de elaborar normas. Y lo digo con ciencia cierta porque estamos pensando más que en todo, más que el mismo congresista, pensamos en dar una norma creando el día de tal o cual bien. Al final los 365 días ya tienen un nombre cada día. Imagínense la persona que va a celebrar cada día el día del no sé qué, el día del aquí, del día del acá, del día del allá, ¿no? Pero bueno, exacto. En fin, no quiero hacer referencia a mi suegra porque si mi suegra la considero buena persona. Discúlpenme, pero día de la suegra, bueno, en fin. Quizás podremos llevar un día, el día de la suegra, pero en fin. Ok. El día del yerno, me indican por acá. Sí, es cierto, la gente elige a sus representantes. Pero bueno, ya no voy a politizar un poco la sesión porque sabemos muy bien que cada quien tiene un criterio y una posición y es respetable desde todo punto de vista. Entonces lo que acá estamos explicando son temas técnicos. Hay quien me comenta, dice, ¿atentaría en algo el sistema de abastecimiento de la nueva ley de contrataciones? No, como les vuelvo a decir, el Sistema Nacional de Abastecimiento viene a ser todo el círculo. A ver, vamos a ver. Imaginariamente, hacemos un círculo. Bueno, hay una opinión que me dice que afectaría, pero no, a ver. Primero, imaginemos un círculo. En ese círculo, dentro de ese círculo, hay funciones. O sea, hay, digamos, a ver, pongamos como si fueran unas banderitas, y cada banderita va a significar una función de ese Sistema Nacional de Abastecimiento. Tenemos una función del control patrimonial, una función de almacenes, de servicios generales, de contrataciones. Este de contrataciones, que es de abastecimiento, que es la pregunta puntual, definitivamente van a estar ahí como funciones. Que cada función sea más sofisticada que la otra o de alguna manera sea nuevamente regulada o sea reformulada, no quiere decir que el Sistema Nacional de Abastecimiento desaparezca. El Sistema Nacional de Abastecimiento subsiste, obviamente, frente a lo que es solo esa función. ¿Me entienden? O sea, el Sistema Nacional de Abastecimiento va a subsistir como sistema. Claro que dentro de ello van a haber adecuaciones. Por lo contrario, la nueva ley de contrataciones va a formar parte de ese Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ok? Me indican... bueno, hay quien me comenta que tuvo problemas en el ingreso. Bueno, señorita Raquel, disculpen, la disculpa del caso, en todo caso se asume un poco acá el tema si se nos atribuye, pero bueno, al fin está todavía en la sesión. Bien. Sí, lo entiendo también, señor Giancarlo, pero hay que tener un poco de paciencia y un poco de comprensión, ¿no? Discúlpeme, en todo caso, decíamos que esa resolución jefatural 118-80-INAP/EDNA aprueba las normas generales del sistema de abastecimiento. Esas normas que si ustedes revisan, miren, googleen esa resolución jefatural, nos va a permitir cómo ingresa un almacén, cuál es la prohibición, nos da normas generales, señores, que marcan dentro de la actuación del sistema de abastecimiento. Miren qué importante es el sistema de abastecimiento y por ende el recurso de recurrir a reglas, en este caso normas generales, ¿no? Obviamente la ley y reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? Que si bien hay una nueva ley, aún no es aprobada y por ende no está vigente. Bien. Un poco para conocer justamente ese decreto ley, discúlpenme, ahí dice legislativo, es ley 22056,
En cuanto al sistema de abastecimiento, mire lo que dice. Corresponde al sistema de abastecimiento asegurar, quiere decir que tiene que adoptar y agotar todas las acciones que permitan la unidad, o sea, integrar la racionalidad, tratar de eficazmente utilizar los recursos, la eficiencia, utilizar los recursos en lo que sea útil, y eficacia, es decir que muchas veces obtenemos recursos, tenemos pocos recursos, pero logramos lo más óptimo de todo el proceso de abastecimiento de bienes y servicios no personales, bueno, en ese entonces conocidos como los servicios no personales. Obviamente en la administración pública. Definitivamente complementa toda esa idea lo que ya en su momento hemos manifestado. A través de los procesos de catalogación, registro de proveedores, programación, adquisición, almacenamiento, seguridad, distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y disposición final. Mire, todas esas funciones están distribuidas en control patrimonial, en el área de adquisiciones, en el área de servicios generales, en el área de almacén. ¿Se dan cuenta? Qué importante es conocer el sistema de abastecimiento. Bien, y nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué es lo que determina o reglamenta la resolución jefatura 118 que yo hacía mención? Es la que aprueba las normas generales, o sea, es como si fuese, digamos, todo el componente, o sea, digamos, es lo que va a enunciar ya específicamente cada regla de cómo se lleva el procedimiento. Mire, y para citar ejemplos tenemos, sistema de abastecimiento 5, referido a la unidad en el ingreso físico y custodia temporal de bienes. Nosotros siempre nos preguntamos, los bienes, ¿cómo ingresan y quién los custodia? No, para eso hay un almacén. Pero miren la regla, dice, los bienes obtenidos por las entidades públicas, o sea, obtenidos quiere decir o adquiridos o fueron entregados por la nación, deben ingresar físicamente por el almacén central. Mire, hay quienes, acá yo les invoco a aquellos que trabajan en las entidades públicas, mire, ¿sucede eso? Sí, a veces en su mayoría, pero debe suceder en su totalidad. Sin embargo, hay excepciones, porque dice, salvo que por su naturaleza y características propias resulte imposible hacerlo, en cuyo caso el ingreso y salida será solo con documentos fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, el combustible. El combustible, pues, no se va a llevar la galonera al almacén y el almacén se lo va luego a retirar para que lo ingrese al auto. Ustedes saben que las movilidades van directamente, pero miren cómo se acomoda el procedimiento. Ok, si por la naturaleza no puede ingresar al almacén, como en el caso que estoy poniendo del combustible, va a haber una persona designada de almacén para, obviamente, hay quienes se dan vales, que es el procedimiento, pero lo que yo quiero explicar es que existe una persona que está corroborando, esa persona pertenece al almacén, que va a corroborar de alguna manera que ese bien está siendo ingresado, en este caso al vehículo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Hay otros como de repente bienes que por ser muy sofisticados o por su naturaleza, pues digamos que van a trasladar al almacén para luego ingresarlos a, digamos, como un servidor grande, por ejemplo, no va a ingresar pues al almacén, va directamente al sitio donde se va a instalar, ¿no? Qué importante es conocer todo este procedimiento. Luego tenemos la austeridad del abastecimiento. Una austeridad que tiene que entenderse como la previsión, o sea, prever la solicitud, obtención, suministro, utilización o administración de bienes y servicios que se aplicarán con criterios e instrumentos pertinentes, que permita a la entidad de alguna manera tratar de que esos recursos sean debidamente utilizados, ¿no? Vamos a complementar la idea. ¿Se dan cuenta? Es utilizar correctamente los recursos.
Austeridad no es no gastar, austeridad es gastar en lo que es necesario. No es no gastar, imagínense, una entidad que no gasta no es eficiente, obviamente porque no está cumpliendo metas ni objetivos. ¿Ok? ¿Queda claro? Hay que me indica de repente se dan vales, claro, el CARDEX, que es lo que utiliza el almacén, ¿no? Para llevar un control. Bien, luego tenemos otra norma de abastecimiento que viene a ser la verificación del estado y utilización de bienes y servicios. ¿Qué nos quiere decir este enunciado? Nos dice que las entidades públicas formularán, las entidades públicas, recuerden, las que pertenecen al sistema, formularán y aplicarán normas para verificar la existencia, estado y condiciones de utilización de los bienes y servicios de que dispone la entidad. Miren qué importante es esto. Sucede de que muchas veces pues se pueden crear servicios fantasmas, ¿no? Recuerden siempre eso, la moda, ¿no? Se contrataron servicios fantasmas, ¿no? Servicios que nunca se ejecutaron, o de aquellos bienes que ingresan o que nunca ingresaron, perdón. Qué importante es conocer, pero para eso la misma entidad debe adoptar, debe implementar lineamientos que de alguna manera puedan descartar toda suspicacia en cuanto a que ese bien y servicio ha sido adquirido. Bien, acá también va a entrar, y ya no obviamente estoy hablando del decreto ley 22056, estoy hablando de la base legal. Acá también entra la ley de contratación del Estado. ¿Cuál? El decreto legislativo 1017, ¿no? El decreto legislativo 1017 que nos va a permitir regular las contrataciones, o sea, una de las funciones que realiza el Sistema Nacional de Abastecimiento. Como todo ley, en todo caso tiene un decreto supremo, ¿no? Que va a reglamentar, estamos hablando del reglamento. ¿Ok? Entonces es importante conocer que también la ley y el reglamento constituyen base legal del Sistema Nacional de Abastecimiento en cuanto a esa función de las contrataciones. Otras leyes importantísimas que contemplar, la ley de presupuesto, que tiene una periodicidad anual, porque es la que nos va a dictar las normas de austeridad, nos va a dictar todas aquellas normas que van a regular el proceso presupuestario en el año fiscal. Año fiscal hay que comprenderlo aquel que se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿ok? O sea, los 365 días del año es la que va a tener vigencia la ley del presupuesto que se aprueba para determinado año fiscal. Luego tenemos en general, como hemos visto, ya cada base legal de cada sistema administrativo que hemos contemplado. Habíamos mencionado la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley 28411, que es la del Sistema Nacional de Presupuesto. Habíamos hablado del Sistema Nacional de Control, importantísimo, y que involucra a la Contraloría, ¿no? Involucra a la Contraloría. A ver, alguien me pregunta, ¿serán vales CARDEX? ¿Tenían entendido que concluye el 31 de marzo del año fiscal? No, señores. El año fiscal termina el 31 de diciembre. Sucede que a ver, yo soy enfático en esto porque las ideas son claras y quiero que ustedes las comprendan. Sucede que si bien al 31 de marzo se deben, como se dice, elaborar los estados financieros del año anterior, no es, digamos, porque obviamente al cierre del 31 de diciembre hay que cuadrar hasta ese día todos los estados financieros. Es por eso que se prolonga
Debería ser hasta el 31 de enero, pero siendo mucha la carga se prolonga al 31 de marzo. Bien. Luego tenemos la ley del procedimiento administrativo general, una ley muy importantísima que es la principal dentro de los actos administrativos, ¿no? Todos los administrados tenemos que ceñirnos a los procedimientos establecidos en la ley del procedimiento administrativo general, que es la ley 27444. Luego tenemos del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que habíamos hablado y que es regulado por el sector vivienda, y obviamente las directivas que salen para la programación y formulación del presupuesto del sector público del año que corresponde. ¿Sí? Miren qué importante, y sin fin de normas, en realidad hay otras normas que van a permitir complementar justamente todo lo que corresponde a los sistemas administrativos. Bien, siempre en el tema que nos trae, en el tema que nos de alguna manera involucra, podemos ver, miren, todo un esquema de la estructura del abastecimiento. Miren qué importante es conocer y dónde se centra la contratación. A ver, nosotros que somos especialistas en contrataciones, ¿dónde nos vamos a situar? Estamos casi en la cuarta columna, por decirlo, que es luego de la selección, que es la contratación. Pero antes de eso, miren cómo hay funciones que se dan y cómo se va encuadrando dentro del sistema nacional, dentro del sistema administrativo. Tenemos una programación, se prepara, que son los actos preparatorios, se hace la selección, que es la contratación, se hace el seguimiento, que es la ejecución. Obviamente en la ejecución ya, si son bienes, se almacenan. Una vez almacenados se tienen que distribuir para cumplir sus fines y se realiza el pago. Miren qué importante es determinar en un gráfico cómo se desarrollan, cómo se fijan las funciones. Ok, entonces, lo que sí hay que distinguir, que hay procesos estratégicos, hay procesos operativos y hay procesos de apoyo. Miren, son tres tipos de procesos en los cuales se involucran algunas funciones. Por decir, en el proceso estratégico estamos con la selección y la contratación. ¿Por qué son estratégicos? Porque están destinados, pues de alguna manera se orientan a definir y controlar las metas políticas y estrategias del abastecimiento. Bien, son operativos porque están destinados a llevar a cabo las acciones que permitan desarrollar las políticas y estratégicas definidas para brindar el abastecimiento. Y son de apoyo porque no directamente están ligados a las acciones de desarrollo de la política, pero obviamente influyen directamente en el nivel de procesos operativos, ¿no? Miren qué importante es. A ver, tengo una consulta, me indica concepto práctica de logística, no lo entiendo. A ver. ¿Concepto de práctica de logística o concepto práctico de logística? A ver, si debo entender concepto práctico de logística, logística es toda la secuencia de, ok, un concepto práctico de logística es esto. La logística es tratar de utilizar eficaz y eficientemente los recursos que puedan satisfacer nuestras necesidades con las cuales vamos a cumplir las metas y objetivos. Miren, es mucho más allá quizás, y ahí es donde a partir de que vamos desarrollando todo un concepto, una noción, vamos involucrando los diferentes sistemas administrativos. Bien. Bueno, la señorita Jara me dice que así debe estar el audio en todas las sesiones. Bueno, nada, yo sonrío porque como les digo, en algunos casos está correcto y yo entiendo que en algunos no, que se les está complicando. Bien.
teníamos un ejemplo, ¿no? En este caso de la Municipalidad de La Libertad, de la región de La Libertad. Miren cómo, un poco para darnos la idea de cómo se va estructurando una unidad de abastecimiento, ¿no? Mire, siempre arriba va a haber el jefe de esa área de abastecimiento, va a haber siempre una secretaria, que es un pilar de toda área. Tenemos, obviamente ahí han formado un área del CA, se dice apoyo a comités, ¿no? Luego tenemos el área de adquisiciones. A ver, muy bien, me dice que en grande la pantalla, sí, efectivamente, hay unos que no la ven. Bien. El área de adquisiciones, tenemos el área de servicios generales, el área de control patrimonial, el área de almacén, el área de transportes. Miren, están las funciones. Simplemente son las funciones de abastecimiento. A ver, la función de adquisiciones. ¿Qué hace la función de adquisiciones? Va a contratar bienes y servicios. ¿Qué hacen los servicios generales? Son aquellos que ven todas aquellas deficiencias internas, ¿no? Temas de acondicionamientos, temas, bueno, de la limpieza, en fin. El área de control patrimonial, que está relacionada con el tema del mobiliario, del tema del patrimonio. El área de almacén, que es la encargada del ingreso y la custodia de los bienes. Y el área de transportes, porque hoy en día existen muchos vehículos destinados a cada entidad, por lo cual, de alguna manera, hay que supervisarlos y hay que tratar de regularlos de alguna manera para que sean utilizados eficientemente. ¿Se dan cuenta? Estamos entonces mirando cómo es una estructura de un área. Esto es a nivel regional, imagínense, sin poblar mucho el tema. Bien, otro ejemplo es, aquí sí vamos a achicar un poquito, perdón, pero vamos a ir, pongamos, es entrar en una de esas funciones, pongamos, en este ejemplo, en la jefatura de adquisiciones. O sea, dentro, a ver, si retrocedemos, recuerden, teníamos el área de adquisiciones dentro de lo que corresponde a abastecimiento. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo es toda la relación? Y ahora vamos a centrarnos en esa área de adquisiciones. En esa área de adquisiciones miren cómo se ha organizado, de tal manera que hay una persona destinada a la elaboración del expediente de contratación. Hay hasta 2 personas, ¿no? Las 2 primeras. Luego hay personas que se encargan de la fase contractual. Luego del compromiso, que es del CIAF, ¿no? Hay cotizadores que serán obviamente para las compras directas, la menuda de todos los días, y aquel que gira la orden y gira el servicio, ¿no? Y obviamente hay quien de alguna manera lleva todo el control del pago. ¿Se dan cuenta? Esa es una también de las pocas formas de poder estructurar el área de adquisiciones. Pero qué importante es tratar de definir una estructura que nos permita delimitar y deslindar responsabilidades, ¿no? Qué importante es. Bien. Vamos a avanzar con unos temas del planeamiento estratégico, que es lo que en su momento ya lo hemos visto. A ver, tengo una consulta. Nos dice, ¿se puede contraer esa área? ¿Contraer quiere decir reducirla? Sí, claro. Se puede hasta individualizar, dependiendo cada función y dependiendo de la estructura de cada entidad, ¿no? Que pueda de alguna manera asumir con todo lo que corresponde al personal humano que se requiere, ¿no? Hay quien me pregunta, obviamente la misma pregunta me pregunta, ¿o es el número ideal del personal? No, se puede contraer como que se puede agrandar, porque es de acuerdo a la complejidad de lo que se pide en una entidad pública. Señores, eso va de la mano muchas veces también con la ejecución presupuestal. Veamos cuánto tiene nuestro presupuesto y qué es lo que pide, ¿no? Eso es lo importante.
Bien, habíamos hablado del plan estratégico institucional, hoy en día bien importante, ¿no? Es un documento muy importante que nos va a permitir tener la visión y misión de la institución, ¿no? Lo que nos va a permitir fijar estrategias y tácticas. Recuerden, visión y misión es el plan estratégico institucional. ¿Quién lo elabora? La misma entidad, a través del órgano de presupuesto, el órgano de planeamiento, como le suelen llamar, ¿no? ¿Y qué componen el PEI? Como le decía, la misión y visión. O sea, la misión es dónde estamos. O sea, hoy día qué desarrollamos, qué hacemos. Y la visión, a dónde quiere llegar esa institución. A ver, alguien me pregunta, profesor, en la entidad en la que elaboró el área de almacén es administrado por el área de logística a manera de llevar un control en la adquisición e ingreso de bienes. Sí, en muchas entidades el almacén pertenece a abastecimiento. Son muy pocas, creo que he visto que el almacén tiene una dirección sola. No, el almacén pertenece a abastecimiento o a logística, señores. Eso queda claro, por eso está dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. No crea que la labor sea tan compleja como para independizarla, ¿no? Luego me dicen, ¿es necesario que todo requerimiento se coloque primero en el SIGA antes de enviarlo físicamente? Bueno, para aquellas entidades públicas que utilizan el Sistema Integrado de Gestión Administrativas, obviamente es un sistema, un software que involucra todo el procedimiento, desde el requerimiento. En todo caso, tiene que haber un requerimiento que va a dar inicio a ese proceso de contratación, ¿no? Y muchas veces lo hace, muchas veces no, lo debe hacer el área usuario, el centro de costo que le conocen en el SIGA, ¿no? Ahora me dicen, ¿qué tan conveniente es que el almacén sea autónomo? Puede generar mayores gastos, mayores costos, ¿no? No es necesario, porque ¿para qué individualizar una responsabilidad cuando es una sola? Se individualiza normalmente aquellas dependencias que tengan varias responsabilidades, varias funciones, ¿no? Si no, imagínate, tendríamos en todo caso también que dividir o individualizar o independizar, como le llamemos, al área de adquisiciones o al área de control patrimonial, aunque el área de control patrimonial sí muchas veces tiene razón de individualizar su función, porque yo he visto dirección de control patrimonial cuando el patrimonio de esa entidad es muy grande, es muy alto, entonces se necesita obviamente una dependencia con mayores funciones, ¿no? Bien, alguien me pregunta, ok, bien, seguimos entonces. Eso se maneja en entidad privada. Bueno, la entidad pública, la entidad privada se rige por sus propias reglas, ¿no? Por sus propias reglas que crean conveniente lo más óptimo en la gestión que hacen. Una gestión privada, obviamente, ¿no? Bien. Esto comentaba entonces la misión y visión. Ahora entramos a los ejes y objetivos estratégicos, que va a determinar cuáles son las áreas que se deben desarrollar, ¿no? Aquí justamente es lo que viene, pues. Esto nos da respuesta al tema del almacén, por qué puede ser individual y por qué pertenece a un sistema, ¿no? Las estrategias que nos dicen cuál es la mejor forma para alcanzar los objetivos, ¿no? Miren qué importante es conocer la mejor forma de alcanzar los objetivos. Tenemos las tácticas que determinan las acciones prioritarias. Bien, discúlpenme porque estaba dando lectura a una consulta. Me dije, una consulta: si para una adquisición realizada no se encuentra en su momento el almacenero, la PECOSA puede ser firmada por el jefe de logística. Bueno, a ver, como les digo, a ver, si nosotros organizamos la dependencia, la oficina de abastecimiento, como le llamemos, y dentro de ello hay áreas que están determinados los responsables, obviamente a falta de uno es que es reemplazado por otro, no necesariamente por ese jefe de abastecimiento, puede ser por el jefe
inmediato o por otro trabajador dentro de esa área. Ese es uno. Dos, tengo entendido que el pedido de comprobante de salida, que le denominan PECOSA, con el cual retiran las áreas usuarias los bienes, es firmada por el área usuaria, por quien lo retira, y por el jefe de almacén, y también por el jefe de abastecimiento, que es el que de alguna manera le da vida a la PECOSA. ¿Ok? Ahora, claro, hace un comentario el señor Escudero, obviamente de acuerdo a Rossi Almof. Bueno, los manuales de organización y funciones ya están dejando de existir, recuerden. Ahora solamente está subsistiendo el reglamento de organización y funciones, que es el ROF. Bien, y los indicadores que debemos de alguna manera definirlos como aquellos que nos van a permitir medir el resultado. Alguien me pregunta, pero si en su momento no se tendría almacenero, por eso, a ver, distingamos de repente hechos. No sé realmente cuáles son los casos, no voy a personalizar, pero a ver, si hay un supuesto de que no existiera almacenero, obviamente que debe haber uno, hay una persona que debe ser responsable. El responsable por sí mismo es el jefe de abastecimiento, que es el que debe coordinar, designar al responsable de almacén. Eso me queda claro, ¿ok? Bien. El POI. ¿Ustedes han escuchado el POI? ¿Qué es el POI? El POI es un instrumento de gestión que orienta obviamente la línea de acción estratégica en las unidades orgánicas. O sea, el POI es elaborado por cada unidad orgánica, ¿ok? De tal manera que se pueda proponer finalmente el plan operativo de la institución, ¿no? Que contenga productos y metas presupuestarias y determine la programación de las actividades permanentes, ¿no? Qué importante es el tema. ¿Ok? Entonces, por ese lado, el POI es importante. Pero ahora vamos a conocer, a ver, el contenido. Tiene los objetivos anuales, tiene las actividades y tareas, una unidad de medida, una cantidad, el cronograma de ejecución, el presupuesto requerido y los indicadores, siempre de desempeño. Es importante lo último porque tenemos que supervisar y supervigilar que las funciones se cumplan. Ok, y el POI acá hay algo muy importante, mire, tiene por la periodicidad, lo que se fija son objetivos anuales que se deben cumplir en el año, ¿ok? Hay actividades y tareas que se van a cumplir en el año, ¿ok? Luego tenemos como unidad de medida es cómo mediré el avance, ¿ok? Y como les vuelvo a decir, en cuanto a cantidad es la meta a alcanzar en el año. ¿Cuánto se logró en el año, señores? ¿En qué año? En el año fiscal, 1 de enero al 31 de diciembre. Y como les vuelvo a decir, de alguna manera se va ejecutando mes por mes, ¿ok? Y se debe fijar o se debe estimar cuál es el presupuesto requerido. Bien. Ahora, el POI y la escala de prioridades. Vamos haciendo un poco las relaciones para que ustedes puedan comprender estos instrumentos de gestión. Nos dice, la escala de prioridades es el orden, ¿no?, de prioridad anual que el titular de la entidad otorga a los ejecutivos institucionales. O sea, el POI determina las prioridades. El POI, de alguna manera, va a fijar todos esos objetivos con un orden de atención. Eso es importante.
Bien. Sí, disculpen simplemente que estaba tratando de ver Sí, ¿me escuchan? No, yo hice un silencio porque estaba tratando de comprender una idea principal, porque estoy manejando también algunos elementos acá. Pero bueno, solamente para indicarles que obviamente nos permite el POI la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones cuando de alguna manera, como alguien preguntaba, escaseamos en recursos. Entonces hay que dar prioridades a los fines que realmente debemos alcanzar. Bien, en cuanto a las metas presupuestarias, obviamente el POI de alguna manera incide en que se puedan lograr las finalidades que la entidad pretende alcanzar, obviamente en un año. Eso hay que ponerlo bien claro, ¿no? De tal manera que en ese año se tenga clarísimo que se están alcanzando las metas fijadas. Bien, entonces es un poco la relación que se cuenta entre el POI, ¿no? El POI y el tema del presupuesto. Ahora tenemos el otro instrumento de gestión, el PIA, ¿no? El PIA. Esto lo van a ir escuchando. El PIA. ¿Qué tan importante es dentro de lo que corresponde a una administración pública? ¿Y qué es el PIA? El PIA es el presupuesto institucional de apertura. Es un instrumento igual manera de gestión económica y financiera, que nos permite lograr resultados a favor, obviamente, de la población. Toda la población va a ser beneficiada, ¿no? ¿En cuanto a qué? A servicios. Esos servicios que va a brindar una entidad pública. ¿Una entidad pública qué hace? Brindar servicios a la ciudadanía. Por algo ha sido creada. Y para brindar servicios a la ciudadanía va a cumplir específicamente sus funciones internas. ¿Se dan cuenta? De alguna manera, lo importante que corresponde conocer lo que es el PIA, ¿no? Bien, luego tenemos que ese presupuesto institucional va a cuantificar los gastos máximos. De nuevo le vuelvo a indicar, siempre en un año fiscal. En un año fiscal siempre va a haber un solo presupuesto, ¿no? Y va a determinar los ingresos que lo financian y las metas de dónde apuntamos, ¿no? Qué importante es conocer, señores, como les digo, el tema que nos trae, ¿no? Continuamos con algunas indicaciones en cuanto al presupuesto institucional, que debemos conocer que debe ser aprobado por el titular de la entidad. Qué importante, ¿no? El titular de la entidad. Entonces, además que ese presupuesto institucional contiene los créditos presupuestarios, ¿no? Todos los créditos presupuestarios. ¿Bien? Ok. Y acá vamos a graficar lo que ya en su momento reiteraba y decía. ¿Qué decía? Toda la fase del proceso presupuestario. A ver, alguien me pregunta, ¿qué fecha se aprueba el PIO y se cierra? Justamente habíamos indicado en la diapositiva, miren, lo que la misma normativa nos dice. Se promulgan o aprueban, según sea el caso, su respectivo presupuesto dentro de un plazo que vence el 31 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia. O sea, hasta el 31 de diciembre del año anterior en que se va a ejecutar ese presupuesto es que se tiene que aprobar. Yo he visto pues muchas veces que lo aprueban el último día, pero bueno, así somos nosotros, pues, ¿no? Bien, tenemos entonces el gráfico de las fases del proceso presupuestario, ¿no? Miren qué importante es. Desde la programación,
la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Miren, las 5 fases del proceso presupuestal. Conocerlas nos involucra a todos los operadores logísticos porque cada fase de alguna manera nos dice cómo se va llevando la gestión, ¿no? Ya hemos desarrollado en cada una que lo que comprende. Aquí en el gráfico tienen alguna idea adicional y bueno, estamos tratando un poco de complementar las ideas que muchas veces las miramos dentro de lo que corresponde el contenido del tema que vamos a desarrollar. El PIN sale del PIA, es que el PIN es el presupuesto institucional modificado. Obviamente sale de ese PIA que se origina inicialmente, ¿no? Es para que ustedes puedan comprender. Bien, vamos dando paso a este factor o a esta situación que siempre debe darse, que es la evaluación de los instrumentos de planificación. ¿No? Evaluar, señores, es una palabra mágica, es una palabra que corresponde señalar para saber si se están logrando todos los objetivos. Miren qué importante es, evaluación de los instrumentos de planificación. O sea, no solamente vale planificar, no solamente vale fijar la acción, sino hay que monitorear, hay que hacer el seguimiento de todos esos planes estratégicos, ¿no? Lo que hemos visto justamente en clases pasadas, como es el plan de desarrollo institucional, luego tenemos el plan sectorial, multisectorial, ¿no? Es lo que habíamos visto justamente en las clases pasadas. Y obviamente a nivel institucional, o sea, a nivel interno, tenemos el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional, ¿no? Mientras que en uno involucran a todas las entidades, me refiero en conjunto, un solo instrumento, en otro, obviamente, es un tema interno. Hay que medir el avance de las metas trazadas, ¿no? Hay que medir el avance de las metas trazadas y de alguna manera ver si se han incrementado o reducido los recursos de las áreas usuarias. También hay que retroalimentar para la mejora de la gestión, obviamente siempre apuntando a que la gestión se optimice, obviamente necesariamente se optimizaría con recursos, pero muchas veces tratando de cumplir las metas y objetivos, ¿no? En cuanto a periodo, recuerden, en diciembre es que se evalúa justamente ese plan operativo institucional. Luego tenemos lo que estábamos justamente indicando, el presupuesto institucional modificado, que es el presupuesto institucional de apertura, el PIA, que va cambiando a todo lo largo del año. Entonces, a medida que se va actualizando con todas las modificaciones presupuestarias, ¿no? Si se dan cuenta, tanto a nivel institucional como a nivel funcional, se va convirtiendo en el presupuesto institucional modificado. Mire, o sea, sale primero el plan institucional de apertura y a medida que va desarrollando y va incorporando modificaciones, surge el presupuesto institucional modificado. ¿Bien? Ok, estos instrumentos de gestión tienen que ver mucho con la fase del proceso presupuestario. Miren cómo involucran al Sistema Nacional de Presupuesto. Pero hay otro instrumento de gestión que ustedes ya lo han escuchado y que no deja de ser importante. El Plan Anual de Contrataciones. Miren qué importante es conocer el Plan Anual de Contrataciones. ¿Ok? ¿Qué es el Plan Anual de Contrataciones? Es un instrumento de gestión. Un instrumento de gestión que comprende todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, ¿no? Con independencia, quiere decir indistintamente el régimen que la regule o la fuente de financiamiento. ¿Se dan cuenta qué importante es conocer todo el tema del PAC? Bueno, me indican, no se olvide de mandar a la hora virtual las clases, tanto en video como, ya que no se escucha nada, lo que somos de Huamachuco. Perdóneme, señorita Raquel. Sí, yo me he comprometido el día martes
que tengan ustedes sus diapositivas con alguna idea complementada, ¿no? Porque como les vuelvo a decir, la diapositiva, así como esta, tratar de poner los conceptos que de alguna manera les ayuden, porque como les vuelvo a decir, yo solamente utilizo las diapositivas como orientadoras. Muchas gracias. El señor Giancarlo me dice que está muy interesante. Sí, efectivamente, bueno, todo tema es interesante. Yo más bien los invoco a ustedes que puedan tratar de buscar y complementarse sus ideas para crear debates y tratar de... Yo también recojo experiencias, señores, por favor, yo también recojo, yo también día a día voy asimilando nuevos conocimientos, ¿ok? Entonces el plan anual es un buen instrumento de gestión, de alguna manera ya definido por el tema de esto, de las contrataciones, ¿no? Es lo que va a permitir programar las contrataciones públicas. ¿Ok? Miren, y las etapas del plan anual son dos. Tienen que ver con una programación que es la que va a permitir obtener un proyecto del PAC y una segunda que es el presupuesto institucional, ¿no? Que va a permitir revisar, evaluar y actualizar el proyecto del PAC. ¿Ok? Miren qué importante es. Me preguntan, plan anual permite un proyecto de PAC y tenga presupuesto institucional. Dice, plan anual permite un proyecto, no lo entiendo, el plan anual permite un proyecto del del PAC y tenga presupuesto institucional. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, vamos a entender esa inquietud. Sucede que el plan anual definitivamente va a ser posterior al presupuesto institucional. O sea, para eso hay 10 días, 15 días hábiles, 15 días hábiles que se va a tener para aprobar el plan anual de contrataciones, ¿no? Son 15 días hábiles. Bien, luego tenemos una segunda etapa en la cual ya pues se va a tener el instrumento de gestión final que va a partir y se va a aprobar, obviamente, a partir, vale la redundancia, del presupuesto institucional aprobado. Ok, el plan anual efectivamente se aprueba después de empezado el año, sí, pues porque normalmente es el 31 de diciembre que aprueban el presupuesto. La regla es que son 15 días hábiles posteriores a la aprobación del presupuesto institucional, ¿no? Y acá, bueno, vamos a ver la secuencia justamente de lo que corresponde a la elaboración de un plan anual, ¿no? Miren cómo surgen las contrataciones a partir de una necesidad de bienes, servicios y obras, se planifica, se consigna en el plan anual que se programa y se atiende a través de un proceso de selección que origina un contrato, ¿no? Tenemos un gráfico adicional que nos permite decir casi lo mismo, pero en otras figuras, en otras imágenes, que cómo se va a elaborar el plan anual, ¿no? Miren qué importante es determinar un cuadro de necesidades que lo vamos a desarrollar en una sesión posterior. Y finalmente, a ver, tenemos toda la secuencia del plan anual en cuanto a su elaboración, en cuanto a su aprobación, ¿no? Tenemos usuarios, que definen sus requerimientos. Estos se consolidan en los cuadros de necesidades para que permitan tener el presupuesto institucional de apertura. Una vez que se aprueba el plan anual. El plan anual obviamente se somete al sistema electrónico de contrataciones, por el cual se va a difundir y además de que se pueda publicar en la web de la entidad, ¿no? ¿Qué entidad pública no tiene hoy en día un portal institucional? Es que sirva
justamente como medio informativo de todos aquellos lineamientos y todos aquellos, digamos, acciones que plantee justamente la entidad pública, ¿no? Bien, obviamente, como decía, para ejemplo, miren cómo se da la difusión en el SEACE los planes anuales, ¿no? Uno puede buscar planes anuales y los puede encontrar de tal manera que nos pueda permitir obtener la información que uno crea conveniente. Acá poníamos un ejemplo, pongamos de Cajamarca, ¿no? ¿Ok? Y finalmente, cómo se tramita la modificación del plan anual, porque como todo instrumento de gestión también se puede modificar. Recuerden, no necesariamente son únicos documentos, sino se sujetan a una modificación, ¿no? Ok, miren el gráfico, vamos a agrandarlo un poquito, discúlpenme. Ok, miren de alguna manera cómo se va dando la modificación. Y lo que siempre he dicho, también este instrumento de gestión se sujeta a una evaluación en su ejecución. Hay que evaluarlo. Ahora, ¿cómo se evalúa el plan anual? Se evalúa en forma semestral, es decir, cada 6 meses. En junio, en todo caso en los primeros días de julio, y en diciembre, ¿no? Hay que efectuar una evaluación y hay que rendirle, como se dice, rendirle cuentas al titular de esa entidad, que nos permita de alguna manera estar logrando los objetivos, porque el plan anual tiene todo un listado de procesos de contratación, obviamente de bienes y servicios que van a servir para atender, ¿no? Van a servir para atender necesidades. Entonces hay que saber si esas necesidades son atendidas, porque finalmente esas necesidades son programadas para cumplir, ¿no? Para cumplir los objetivos institucionales, ¿no? Miren qué importante es conocer que de alguna manera se tiene que evaluar el plan anual de contrataciones. Asimismo, es semestral, en la forma semestral, al inicio es porque me refiero, la entidad pública puede prever y puede reformular de repente alguna meta, algún objetivo, ¿no? En la medida de que esas causas no sean corregibles. Bien. Ok, entonces señores, hemos visto el día de hoy, a ver, alguien me pregunta, ¿cuántas en todo caso de las modificaciones en el PAS son necesarias? Debo entender cuántas veces se puede modificar el plan anual. Señores, cuantas veces sea necesario. No hay un número determinado de modificaciones. Eso se supedita justamente a lo que la entidad pública va ejecutando acciones para lograr sus metas y objetivos. Puede ser que no se modifique ni una vez. Eso sería lo recontra óptimo. Miren qué argot. Ok, no hay problema, estoy tomando algunas anotaciones de sus recomendaciones. Entonces es recomendable, pues, de alguna manera, se puede considerar como tal que el PAC nunca sea modificado. Eso nos permite decir, pues, nunca he visto un caso similar, pero eso sí nos podría dar un indicador de que la entidad supo planificar y programar y por ende ejecutar. Ok, yo lo entiendo lo del audio, creo que ya tomó nota. Yo encontré a una persona acá técnica que estaba haciendo los ajustes y me pareció bien. Esperemos que ya la próxima sesión y a medida de las sesiones que se van desarrollando no hayan esos tipos de problemas. Bien, bueno señores, yo les agradezco muchísimo como siempre la atención. Ya es jueves, nos vamos a ver de aquí hasta el otro martes, ya con todas las diapositivas que quizás ustedes mismos puedan orientarse. Bien,
Muchas gracias nuevamente. Y bueno, siempre con la recomendación de que vayan leyendo, vayan ampliando conocimientos de estos temas. Googleen los temas, googlear es lo más fácil, que son buscadores o altavistas, no sé. Googleen temas y vayan, por favor, tratar de complementar sus conocimientos. Muchas gracias, siempre a vuestra disposición y disculpen en todo caso, ok, recomendaciones de archivos PDF, bien, y en todo caso tratemos de ir aplicando lo que va uno conociendo, bien, nos vemos hasta el martes. Muchas gracias, señor Giancarlo.